El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 42. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices ustedes serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes, y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le contestaron, ellos le cortaron la palabra: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos ilegítimos, no tenemos más que un solo Padre, Dios. Jesús les replicó: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Juan, Jesucristo nos concede su palabra, haciéndonos ver que los hijos de la verdad, porque Él es la verdad, hacen el bien, hacen de las enseñanzas de Jesucristo en su vida diaria. Así como los judíos estaban escuchando lo que Jesucristo les decía, a nosotros también Jesucristo nos está diciendo: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Pues Jesucristo nos está hablando del pecado, que nos hace esclavos. Y siempre Jesucristo nos ha hablado que el pecado nos destruye, que el pecado no nos permite estar en la gracia del Señor, nos aparta de Él, nos aparta de la verdad de su amor. Porque Jesucristo, así como le dice a los judíos, nos está diciendo a nosotros, a los judíos que habían creído en Él, que creían en Jesucristo. Jesucristo les estaba hablando la verdad, y Él es la verdad. Pero siempre hay duda en muchos, como en estos tiempos de hoy. Ponemos sin fin de pretextos o cuestionamos mucho las enseñanzas que Jesucristo nos da para nuestra salvación, para que nosotros seamos libres en la verdad. ¿Qué es libre? Es
estar en la verdad de Jesucristo, actuar libremente en la verdad de las enseñanzas de Jesucristo. Jesucristo no está hablando de la libertad de hacer lo que yo quiero o lo que yo hago, quiero hacerlo así. Jesucristo no nos está hablando así, nos está diciendo que la verdad nos hará libres. Quien conoce a Jesucristo en su vida y pone en práctica sus enseñanzas, será libre al amar, al perdonar, porque nosotros hemos sido primero perdonados por el Todopoderoso, que nos ha enviado a Jesucristo aquí en la tierra. Jesucristo nos da a conocer todas estas enseñanzas, porque Él conoce al Padre, y el Padre lo ha enviado a Él. Porque si Padre Dios no hubiese enviado a Jesucristo, pues nosotros estuviéramos condenados con el pecado, pero Jesucristo vino acá y condenó al pecado, al demonio, para que nosotros no seamos esclavos de él. Él por eso ha dado su vida y en la cruz, muriendo todo ese pecado, de todas las generaciones, de todos los tiempos. Jesucristo conoce mi pecado, tu pecado y el pecado de cada uno de nosotros, pero a la manera que nosotros permitimos la gracia de Jesucristo de estar reconciliados con Él, confesándonos nuestro pecado, que no nos hace nada agradable ante los ojos de Dios, porque muchas veces el pecado nos destruye, nos aleja del amor de Jesucristo, de la gracia que Él nos quiere regalar para estar fortalecidos con su Espíritu Santo. Jesucristo es santo y nada impuro puede estar en nuestro corazón, porque a Jesucristo no le agrada estar esclavos del demonio, esclavos del pecado. Jesucristo sabe que el maligno destruye a su antojo a diestra y siniestra en nuestro corazón, y el único el que nos libera, el que nos sana, nos cura es Jesucristo. Y nosotros no podemos, una vez que nos convertimos, rechazamos el mal, ya no podemos ser esclavos del pecado, el pecado del adulterio, el pecado de la fornicación, el pecado del asesinato, el pecado del odio, el pecado de la blasfemia, el pecado pues del robo, de todo lo que no agrada a Dios. Y para eso sabemos los mandamientos de Dios. Pues los judíos hablaban que Abraham es su antepasado de Jesús, como ellos son descendientes de Abraham y que creían en las enseñanzas de Abraham, pero Jesucristo les decía claro y firme que si son pues descendientes de Abraham harían las enseñanzas de Abraham, pero no conocen las enseñanzas verdaderamente. Muchos de nosotros no conocemos porque seguimos haciendo el mal. Cuando nosotros nos convertimos por medio de Jesucristo, porque Él nos ha liberado de esa esclavitud del pecado, nosotros ya no vamos a estar pecando en ese pecado que nos alejó de la gracia, el amor de Jesucristo. Porque si nosotros andamos en ese pecado, un ejemplo del adulterio, si tienes tu esposa, tu esposo, pues tienes que reconciliarte con Dios de ese pecado que has cometido contra Dios, porque ante los ojos de Dios has recibido ese sacramento. Dios te ha bendecido. Es un sacramento que los ha unido al hombre y a la mujer para que estén siempre unidos en unidad y puedan recibir el sacramento de la Eucaristía. Pero si te alejaste de esa gracia, dejando a tu esposa o a tu esposo y te metes con otra persona, estás cometiendo adulterio. A veces cometemos el error de no orar por el esposo o la esposa que está en ese pecado y la otra persona que se va comete adulterio al estar con otra persona y así viceversa. No pueden hacerse daño porque ahí el que está utilizando a las personas es el
el mismo demonio, es el pecado del adulterio, que Dios lo ha perdonado ahí en la cruz. Y debemos de ser de las enseñanzas de Jesucristo, de perdonar. El perdonar es amar. Jesucristo nos perdonó todo ese pecado. Y ahí en la cruz, sus 2 manos clavadas, su corazón sangraba de amor por nosotros, porque la vida de nosotros es valiosa ante los ojos de Jesucristo. Y Jesucristo no quiere vernos sufrir. ¿Acaso esas personas que están cometiendo adulterio son felices? No son felices, se engañan, porque están destruyendo su hogar, su matrimonio y su familia, que de por medio hay hijos. Y los engaña. El padre de la mentira es el mismo demonio, es el pecado del adulterio que los está separando y no les permite ver con claridad y les hace estar esclavos, nos hace estar esclavos de ese pecado. Y cuando no perdonamos, más aún, los esposos están alejados de la gracia del Señor. Si una esposa, un esposo, ruega al Señor para que vuelva a su esposo, para que le pueda dar la gracia del perdón, porque si la esposa no reza por el esposo, se condenan ambos, porque no puede la esposa estar odiando al esposo. Si conoce la esposa más a Dios, se santifica más con Dios, porque está en oración y está al lado de los hijos. Y Dios no abandona nunca a la familia. El que se abandona a la esclavitud es el hombre o la mujer quien engaña. Porque si la mujer cuida y protege a la familia, si el esposo lo abandonó, pues el Señor le proveerá en sabiduría, protegerá la familia y podrá recibir el sacramento y orará siempre por su esposo, así pase 1 año, 2 años. El Señor sabe que tiene que regresar, porque ellos están unidos. Ante los ojos de Dios se juraron matrimonio santo, porque Jesucristo es santo y una sola vez se casan ante Dios. No se pueden casar como en estos tiempos que hay el liberalismo, que dicen sí, te puedes volver a casar, puedes unirte a otra persona, te engañas a ti mismo porque tienes como padre al padre de la mentira, que es el demonio, que te seduce tanto a ti como a tu otra pareja que ni siquiera es tu esposo o tu esposa. Y así te llenas de ese pecado y estás esclavo de ese pecado y cegado porque no conoces el amor y el perdón de Jesucristo. Y muchas veces el hombre o la mujer que engaña a su esposo se ciega y piensa que Dios no le va a perdonar ese pecado. Dios perdonó todo ahí en la cruz. Él conoce lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Y cuando una vez que perdonas al reconciliarte con el Señor ya no ve tu pecado, se olvida, porque lo que quiere es curarte, sanarte toda esa herida del pecado, lo que el demonio te destruyó o me destruyó. No nos permitía estar en la gracia del Señor, y el Señor abunda en gracia cuando nosotros nos reconciliamos con Él, porque Él ama nuestra vida. Él nos libera de ese adulterio. Nosotros somos afortunados de tener un Padre amoroso, un Padre que nos ama, que por medio de Jesucristo nos ha dado a conocer, y Jesucristo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo, y nosotros somos dichosos porque el día que nosotros partamos de este mundo, el Señor nos dirá: ven, bendito de mi Padre. No solo aquel que dice Señor, Señor podrá ir al reino de Dios, sino todo aquel que cumpla sus enseñanzas. Así como amamos a nuestros hijos, lo encaminamos por el buen camino. No queremos que caiga en el pecado. ¿Cuántos niños, adolescentes están en el pecado del internet, en los vicios, que están viendo cosas indebidas, que sus ojos se dañan? Y eso, muchas veces somos culpables los padres y no queremos ver más allá. Pidamos mucho al Padre Todopoderoso que se apiade de nuestros pecados
y estar perseverando en el camino de sus enseñanzas, porque Él nos ama, siempre estará con nosotros todos los días de nuestra vida, porque nosotros somos amados por Él, así como cada padre y madre ama a su hijo y da su vida por su hijo. ¿Qué más Dios no nos dará porque nos ama toda una eternidad? Amén.